bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos acompaña. Es un gusto que hoy, sábado 7 de diciembre, podamos estar juntos para estudiar este devocional. Hoy llevando por título Una Sinfonía de Gracia, estando en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Así dice la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una sinfonía de gracia. El día de hoy estamos concluyendo lo que es el capítulo 11 y la conclusión de este capítulo se basa en lo que es el sonido de la séptima trompeta y cuál es su resultado. Tal como vimos en en ese mismo estudio de Apocalipsis, pero cuando nos estábamos enfocando en lo que eran los sellos, al momento de abrir el último sello, daba paso a lo que eran los juicios de las 7 trompetas. Y ahora, al momento de ser el último toque de la trompeta, la séptima trompeta, va a dar pie o va a dar inicio a lo que es las 7 copas de la ira de Dios, tal como termina este capítulo. Entonces, todo esto es la expresión de lo que es la ira de Dios, todo esto es la expresión de la gloria de Dios y todo es la expresión de cómo Dios da trato hacia el pecado. Pero ¿por qué el título Una Sinfonía de Gracia? Bueno, lo vamos a desglosar en 2 puntos, 2 enseñanzas que podemos aprender, siendo la primera exaltando y agradeciendo. Una sinfonía de gracia, exaltando y agradeciendo. Vemos que el séptimo ángel, nos dice el versículo 15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De manera que vemos acá un contraste. El autor John F. Walworth, él dice: en contraste con cosas anteriores donde una solitaria voz hace el anuncio, aquí hay una sinfonía de voces que cantan el triunfo de Cristo. Vemos una gran diferencia, un contraste. Generalmente una voz se mencionaba en los juicios anteriores que decía: le daba autoridad a un ángel, ve, desata a los espíritus que estaban en el Éufrates. O yo le doy poder para que hagan esto, le doy autoridad para que realicen esa actividad. Una sola voz. Y aquí son un conjunto de voces que nos dice acá: y hubo grandes voces en el cielo. No nos dice específicamente quién, pero varios autores mencionan que posiblemente se estén refiriendo a 3 grupos, los cuales son los seres vivientes, los 24 ancianos y los redimidos, que están delante del trono de Dios. Aquellos que han sido lavados sus vestiduras y han sido presentados sin mancha delante de Él, que han sufrido y han sido hallados justos. De manera que dice acá: daban grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De manera que nos dice acá: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Todo es de Cristo. Todo es para Él, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Su reino se va a instaurar en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más maldad, sino que todo estará centrado en Cristo, tal como debe de ser desde un inicio. De manera que aquí la adoración realmente se centra en reconocer la gloria, la soberanía de Dios y también su reinado. Nos dice el verso 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios.
Y la primera ocasión que se nos menciona a los 24 ancianos es en Apocalipsis 4, y hay un versículo en específico, 4:10, que nos dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Realmente tenemos este primer acercamiento de la adoración que ellos expresan, que dice: Señor, eres digno de recibir toda la gloria. Y aquí los 24 ancianos no solamente se postran, sino, bueno, nos dicen que estaban en sus tronos, pero se postraron sobre sus rostros, o sea, salieron de sus tronos, se postraron sobre su rostro en tierra. No había realmente nada que estuviera mirando al Señor, sino nada más lo estaban reconociendo, y dice que lo adoraron. Vemos acá que esta primera parte, bueno, estos primeros versículos de lo que es el devocional de hoy, 15, 16 y también el 17, se centra en lo que es una adoración consciente y una adoración intencional hacia Dios. Es por eso que se tituló este devocional Una sinfonía de gracia, porque las voces de que están en todo el cielo retumban, resuenan, adorando a Dios. Están entonando una misma melodía, si lo podemos ocupar el mismo término de la sinfonía. Están entonando la misma melodía, están conscientes que están sobre la misma canción, sobre la misma partitura, sobre esos mismos compases, sobre esos mismos renglones en los que están cada una de las notas, y están leyendo cada una de esa partitura, y están adorando, y están dando gloria, están dando gracia, están dando honor, están reconociendo a Dios, están reconociendo lo que es su reinado, están reconociendo lo que es su gracia, están reconociendo lo que es su poder, se postran delante de Él y adoran a Dios. La verdadera pregunta aquí es, ¿estamos adorando a Dios? ¿Estamos entregándolo en una adoración que realmente es consciente a nuestro Señor? Y eso empieza por nosotros, que solemos compartir los devocionales. Un examen tan minucioso y decir: Señor, estoy adorándote con mi vida. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y no solamente se quedaron en esa adoración, no solamente se postraron delante de Él, sino que nos dice el versículo 17, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vimos cómo se divide. O sea, esa adoración primero, todas las voces estaban diciendo: Señor, los reinos del mundo ha venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos. Están reconociendo la soberanía de Dios, están reconociendo su poder, lo están exaltando. Y ahora los 24 ancianos están agradeciendo a Dios. ¿Pero por qué lo agradecen? Dice: Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, el que ha estado por la eternidad. Eres existente, estabas en la antigüedad e inclusive vas a regresar. Y nos dice acá: porque has tomado tu gran poder y has reinado. El autor Robert Moons, él expresa lo siguiente, referencia al versículo 17. El canto de los ancianos es un himno de gratitud a aquel que con un gran poder, un gran despliegue de poder, tomará posesión de su reinado eterno. El acontecimiento es tan cierto que a través de esta sección se habla repetidamente como algo que ya ha tenido lugar. Realmente el canto de los ancianos es un agradecimiento, es un himno, es una glorificación a través de la gratitud hacia Dios, de todo el poder que desprende Dios. De manera que hay algo muy interesante. Se expresa como algo que ya se ha cumplido, que algo que ya ha tenido lugar. Es por eso que dice: has tomado tu gran poder y has reinado. Todo esto ya ha tenido lugar, ya tiene su cumplimiento. Cristo ha vencido. ¿Qué estamos esperando? El momento oportuno, el momento que Dios ha designado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tener una vida que glorifica a Dios, una vida que le adore, una vida que se postre realmente, una vida de agradecimiento, una vida que exalte y que agrade a Dios a través de una misma sinfonía. ¿Dónde está esa sinfonía? En la música, las sinfonías se concentran en lo que son las partituras, donde está desglosado cada uno de los instrumentos: el piano, el cello, los violines, el violín primero, el violín segundo, los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión.
todos los instrumentos. Y está el director, el que conoce la partitura de pies a cabeza y que la entiende totalmente y que sabe cómo se debe interpretar, cómo cada sección, cada instrumento debe darle esa emoción. ¿Para qué? Para que pueda ser el sentido original del autor de la pieza. Ahora, o de la sinfonía. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar o cómo se aplica? Cristo, Dios, o sea, Dios es el autor de la Biblia. Su verdad está concentrada acá. ¿Quién es el director ante esta sinfonía? Cristo, que nos dirige, que nos direcciona, que nos muestra, que nos acompaña, que nos va diciendo. Él, Cristo, es el único que entiende totalmente toda esta partitura, toda esta expresión, toda esta sinfonía que está en la Biblia. Nos va direccionando, nos va guiando. ¿Nosotros qué debemos hacer? Responder en gratitud, en adoración, exaltando el nombre de Dios. Es por eso una sinfonía de gracia para aquellas personas que somos pecadores, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que por gracia hemos sido llamados a la luz admirable de nuestro Señor. Y eso lleva al segundo punto, el cual es: solo Dios prevalece. Nos dice el verso 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Los 24 ancianos y todo el cielo estaba adorando a Dios. Pero ¿cómo reaccionan las naciones? Porque recordemos que se mencionó anteriormente en el cielo, todas las voces resonaron que todas las naciones, que Dios iba a reinar, Cristo iba a reinar por los siglos de los siglos. Lo escucharon las naciones, y ¿cómo responden ante esto? Con ira, con un enojo desmedido. ¿Por qué? Porque no quieren doblegarse, porque no quieren entender, porque no quieren rendir lo que es su entendimiento, su corazón, su mente. No quieren entregarse a Dios y quieren persistir en sus delitos y pecados, quieren persistir en sus razonamientos. Es por eso que dice, se iraron las naciones, y dice acá, y tu ira ha venido. Se airaron las naciones, pero su ira no prevalece. ¿Por qué? Porque nos dice acá, y tu ira ha venido. Se refiere a Dios y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos y tus profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Y al respecto escribí lo siguiente: las naciones comenzaron a airarse, lo cual no va a durar mucho. Solamente Dios es el único en juzgar, en recompensar, en crear y en destruir. Es por eso que solamente Dios prevalece. En una sinfonía, el director, el que está adelante dirigiendo a lo que es la orquesta, él sabe totalmente el movimiento de cada espacio de esa sinfonía. Pero si un músico se enoja, ¿qué es lo que sucede acá? Realmente no puede alterar la sinfonía porque ya es algo escrito, ya es algo que está ahí. Y su enojo obviamente va a durar poco. ¿Por qué? Porque realmente quien está dirigiendo, quien conoce, quien sabe totalmente la interpretación de la partitura, es el director. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La opinión del director va a prevalecer sobre los músicos porque la música igual es absoluta, tiene sus interpretaciones, pero lo que está escrito en la partitura es algo que se debe de respetar. Algo muy semejante con lo que es la vida cristiana. Nosotros nos podemos enojar, nosotros nos podemos disgustar, las naciones se van a irar, las naciones se van a disgustar, pero la palabra de Dios es la única que va a prevalecer. Dios, Cristo, sigue sentado en su trono. No nos dice acá que el toque del séptimo ángel de la trompeta hizo que Dios se levantara de su trono. No, Dios sigue sentado en su trono. Y nos dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Las naciones se airaron, pero solamente Dios es quien es el cual de quien la ira permanece, de quien su ira permanece. Es por eso que nos dice, el templo de Dios fue abierto. Gracia, misericordia, pero también juicio. ¿Por qué? Por parte de Dios. Nos dice acá, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. De manera que nos muestra que solamente Dios prevalece, solamente Cristo es eterno, solamente Él es quien nos va a ayudar. De manera que nos encontramos en este conjunto, en esta orquesta que está tocando una sinfonía de gracia y que está buscando entender en su humanidad
cómo exaltar a Dios, cómo agradecerlo, cómo vivir una vida que le agrade, reconociendo que es Dios quien tiene la verdad, Dios quien nos sostiene, Dios quien nos ayuda, quien nos da su verdad, es su palabra. ¿Para qué? Para conocerlo, reconocerlo, negarnos a nosotros mismos y si hemos fallado, pedirle perdón a Dios, pedirle su misericordia y buscar constantemente el rostro de Dios a través de lo que es su palabra y decir: Señor, te damos gracias, Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios reina para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.